Estas imágenes de destrucción impresionan, sobre todo porque corresponden a los efectos devastadores de un fenómeno natural, como es un terremoto. Pensé en ese momento, ¿cómo podríamos evitar la producción de los mismos? Pronto entendí que estos fenómenos no son evitables, pero sí medibles y predecibles. Seguí viendo el vídeo y comentaron que había tenido una potencia de 7,8 en la escala de Richter. Pensé, ¿cómo podemos medir estos fenómenos? La respuesta fue aplicando los logaritmos. Muchos preguntaréis qué es un logaritmo. Pues bien, el logaritmo de un número en una base de datos es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Algebraicamente esto es O de G, que es el logaritmo de un número en una base de un número X en una base A es igual a I. Es decir, que A elevado al logaritmo es igual al número. Esto siendo la base A, el número X y el logaritmo Y. Vamos a poner dos ejemplos. Pongamos varios ejemplos. Primero, logaritmo de 4 en base 2 igual a 2. Pues bien, esto sería 2, que es la base, elevado a 2, que es el logaritmo, igual a 4, que vemos que se cumple. Ahora, otro ejemplo para que no confundáis la base del logaritmo, ya que en este ejemplo son iguales. En este caso será logaritmo de 1 con base 2 igual a 0. 0 es el logaritmo. Pues esto sería 2, que es la base, con exponente 0 igual a 1. Lo que es verdad, ya que todos los números elevados a 0 dan 1. Siguiendo esta definición y conociendo el número dado y la base del mismo, podemos calcular su logaritmo. Es decir, el logaritmo de 0,25 en base 1 medio igual a I. Pues como podemos comprobar, esto no es más que una ecuación de primer grado. Se resolvería de la siguiente manera, siempre usando la fórmula aprendida del logaritmo. 1 medio, es decir, la base elevado al logaritmo I, igual a 0,25. Siempre hay que poner los paréntesis, eso no se puede olvidar, ya que la I, el logaritmo, afecta tanto al numerador como al denominador. Bien. Después, seguimos. Sabiendo que 0,25 es 0,5 elevado al cuadrado, podemos, digamos, suponer que 1 medio elevado a I es igual a 1 medio, ya que 0,5 es 1 medio elevado a 2. Y por lo tanto, I logaritmo es igual a 2. Hay varios tipos de logaritmos, dependiendo de cuál sea su base, a cada uno más complejo. Sin embargo, los dos logaritmos más utilizados son los decimales y los neperianos o naturales. Los decimales no son más que aquellos que tienen de base 10. Los neperianos son un poco más complejos y son aquellos los que tienen de base el número e. El concepto de logaritmo se debe al suizo Just Brugge y su nombre tiene un significado muy explicativo. Logaritmo significa número para el cálculo. El escocés John Napier también contribuyó a su significado con su libro La descripción de la maravillosa regla de los logaritmos. La inicial resistencia a la utilización de logaritmos fue cambiada por Kepler, por el entusiasta apoyo de su publicación y la impecable y clara explicación de cómo funcionaban. Este lo utilizaba sobre todo en sus investigaciones astronómicas. Las aplicaciones más famosas de los logaritmos son las escalas logarítmicas.
Se denomina así a una escala de medidas cualesquiera, cuyos valores se expresan en logaritmos. Con esto conseguimos mayor facilidad en las expresiones, y por eso su uso está tan extendido hoy en día. A continuación vamos a estudiar algunas de las escalas logarítmicas más famosas. Bueno, en primer lugar está la escala de Richter. Inventada en 1935 por el sismógrafo estadounidense del mismo nombre, ofrece una medida objetiva de la intensidad de un terremoto. ¿Cómo funciona? Cada uno de los valores de la escala constituye un logaritmo en base 10, que mide la amplitud de las ondas sísmicas registradas por un sismógrafo. Por ejemplo, un terremoto de grado 6, logaritmo de 10 elevado a 6, tendrá ondas con una amplitud 10 veces mayor que uno de grado 5, del logaritmo 10 elevado a 5. Es decir, va de 10 en 10, por decirlo de alguna manera. En términos de energía, una diferencia de un grado es igual a multiplicar por 31 la energía del grado anterior. Por ejemplo, un terremoto de grado 2 tiene una energía E. Uno de grado 4 tendrá una energía de E por 31. La escala de Richter se puede dividir en 6 intervalos. Cuando es menor de 3,5, la escala de Richter, el terremoto es imperceptible. Cuando el terremoto está en una potencia entre 3,5 y 5,4, es perceptible, pero raramente causa daño. Cuando es entre 5,5 a 6 grados, puede causar daños leves a edificios. De 6,1 grados a 6,9 puede ocasionar daño grave en áreas pobladas o edificios no muy bien construidos. De 7 a 7,9, como es el caso del terremoto que hemos puesto al principio, es un terremoto de importancia que genera graves daños. De 8 para arriba es un gran terremoto. Vamos, destrucción total en la cercanía del epicentro. Gracias a esta escala se puede registrar la magnitud de los terremotos y así se puede estudiar su comportamiento y crear medidas de prevención.